bienvenido. Vamos a comenzar por un tema. Resulta que tú como ministro administrativo de la presidencia, ustedes han informado al país que han sacado millares de botellas del aparato del Estado, cantidad de gente que cobraba sin trabajar. Ahora, así como han eliminado miles de botellas, hay miles y miles de miembros del PRM que quieren entrar a la nómina del Estado. Entonces, quisiéramos saber cuántos han salido de nómina y cuántos han entrado. Y esto sobre todo por la denuncia que hizo Alicia Ortega recientemente, en el sentido de que en la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial han decuplicado la nómina, es decir, han multiplicado por 10. Cuéntanos cuál es la situación. Mira, es una política del presidente Abinader que todo aquel que recibe del Estado un ingreso como consecuencia de un salario, pues evidentemente tenga que rendir una labor. Y en ese esfuerzo el presidente Abinader no ha variado ni va a variar su posición que ha mantenido desde el inicio. El gobierno dominicano ha iniciado desde hace 4 o 5 meses un proceso de reorganización interna que nos ha llevado a eliminar instituciones que rendían funciones específicas y fundir estas funciones con las emprendidas por otras instituciones. Por ejemplo, hemos eliminado o estamos en el proceso de eliminar el CEA, que tenía más de 2.300 empleados, el FOMPER, la OISOE, Comunidad Digna, Procomunidad, entre otras entidades con nóminas supernumerarias y estructuras que tenían un costo de diferentes naturaleza sobre el Estado. Además, algunos de ellas habían sido focos de escándalos en el pasado. Eso obliga a que parte de esas funciones también la tengan que asumir otras instituciones que aún quedan, que restan en la estructura gubernamental. Y eso es un proceso que no va a culminar de un día a otro, porque clausurar esas instituciones en las diferentes olas de reformas que vamos a emprender, la primera, la que ya le he mencionado, toman algo de tiempo. De la misma manera, es propio decir que muchas de esas instituciones tenían y tienen algunas varias nóminas que deben de ser desmontadas a través también del tiempo, porque por un sinnúmero de razones, hasta limitaciones económicas, porque muchas de esas botellas hay que hasta liquidarlas, toman algo de tiempo. Pero es una iniciativa del presidente Abinader dar respuesta a esa demanda lógica de eficiencia que el gobierno dominicano necesita y que vamos a ir impulsando en diferentes instituciones gubernamentales. ¿Y lo de la Comisión de Desarrollo Provincial? Creo que el mismo director de esa institución había respondido a la comunicadora Alicia Ortega, inclusive por escrito, para guardar mayor nivel de formalidad, las razones que han hecho que esa institución crezca en tamaño. Algunos no saben que esa es una institución pequeña, pero que ha llegado a manejar 6.000 y 7.000 millones de pesos. Entiéndase, es pequeña en el conocimiento de la gente, pero no así en las labores que emprende. Esto en parte porque la ley que la crea o que fundamenta su existencia interpone como uno de los elementos principales de ellas o de sus objetivos el fortalecer el desarrollo integral del territorio a través de los consejos de desarrollo provincial, una labor que nunca se ha hecho porque siempre se había manejado esta institución como una mini OISOE, no era tan mini tampoco, pero una OISOE más pequeña que fuera del radar, por decirlo de alguna manera, desarrollaba o ejecutaba una cantidad apropiada de obras en todo el territorio nacional. En la expresión del director de esa institución se le quiere dar un giro a la misma, llevándola a la naturaleza en virtud del cual fue creada. El Partido Revolucionario Moderno se ha pronunciado acerca del tema de las 3 causales, que es objeto de un debate bastante encendido en estos días. Y quienes apoyan las 3 causales están disgustados con el PRM
porque sus legisladores plantean sacar el tema del Código Penal, pero es para que quede como en un limbo, ¿no? Sin fecha, lo sacamos de ahí, pero se queda la penalización como estaba, ¿no? En fin, ¿cuál es la posición del partido, si se puede decir con claridad, acerca de este tema? El Partido Revolucionario Moderno en diversas oportunidades se ha expresado en torno a este tema y ha expresado de manera pública que con un partido posicionado en el centro izquierda, pues nosotros apoyamos esas causales como forma o como excepciones, en algunos casos casi excepcionalísimas, a la interrupción del embarazo. Nosotros no somos pro aborto, pero sí entendemos que esas causales pueden tener en oportunidad una decisión que debe tomar cada familia que le toca transitar por el difícil drama que es vivir una de esas consideraciones. Imagínense, de una violación o un incesto, un embarazo por violación o incesto, que es muy evidentemente complicado, mucho más complicado decidirlo en un aire acondicionado aquel que no lo vive o no lo ha tenido que transitar. Sin embargo, tampoco es una línea que nosotros en el partido, de alguna manera se le ha exigido a sus legisladores emprender, porque es un tema que va muy de cerca con lo que cada gente cree, que con sus fibras morales y con sus concepciones sobre sobre temas como estos, que son evidentemente medulares para cada persona. El presidente Abinader se ha expresado a través del tiempo sobre este tema y nosotros también. Pero lo lógico y lo cierto es que al tiempo que se discute el tema de las causales, el país tiene una deuda pendiente con el Código Penal que data del inicio del 1800. Es el famoso Código Napoleónico, el mismo Código Napoleónico apenas traducido al español, que ha sido una pieza, no hay dudas que fundamental en la historia de la humanidad y de Occidente, pero que ya ha perdido vigencia con más de 200 años de existencia. Y nosotros lo que queremos es, al tiempo que no claudicamos en las cosas en las que creemos y en las que pensamos, pero también tenemos que hacer esa pieza posible. Y es esa la discusión que se da a lo interno de la Cámara de Diputados, cuya discusión sobre estos temas no es nueva, no tiene 4 meses ni 5. Yo era diputado hace 7, 8 años cuando esta discusión se dio en el marco del Código Penal. Y nosotros tenemos que avanzar. Necesitamos un Código Penal para poder perseguir algunos crímenes, inclusive algunos crímenes vinculados o en contra del Estado, que están y estarán, entendemos, en proceso en los próximos meses y años, así como también perseguir algunos crímenes hoy que no eran concebibles en el 1800, porque inclusive tecnológicamente hablando no existían las herramientas que hoy tenemos. Y bueno, tenemos que buscar un punto en el que podamos avanzar. El asunto es que los defensores de las 3 causales dicen, si lo van a dejar para después, ¿por qué no quitan también las penalidades, las despenalizaciones? ¿Por qué dejar eso si lo van a dejar para después? Lo que entiendo que la redacción de la ley, volviendo a la experiencia que tuve como legislador, donde este tema se planteó, porque vuelvo a repetir, no es nuevo, en la Cámara de Diputados se establecía lo que mandaba que este tema se trataba en una ley especial y obligaba a que esa ley especial se tratara en el mayor corto tiempo posible, porque dejaba de alguna manera el caso medio inconcluso, y eso obliga a que el legislador no pueda abandonar el caso, no pueda abandonar el tema, sino que tenga que mantenerse al pie de puntilla para hacer esta legislación, aprobar esta legislación lo antes posible. Por otro lado, en este programa, desde hace años, venimos poniendo la rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte, cuando la Junta Central Gubernativa envió al general Duarte, el general del ejército, a movilizar tropas al sur para reforzar a Santana, que conociendo la pureza de Duarte no lo quiso esa ayuda, ¿no?
y porque además tenía otros planes. Pero el caso es que entonces Duarte movilizó esas tropas al sur y tuvo que traerlas otra vez a Santo Domingo. Le dieron 1.000 pesos para movilizar ese ejército y devolvió 823 porque solo gastó 127 pesos y dio una cuenta detallada al centavo de lo que compró de sal, de que compró un burro para cargar pertrecho, de que compró velas, en fin. Una cuenta al centavo. Y nosotros hemos venido promoviendo eso desde hace años. Ayer, en el Día de Duarte, en nuestros comentarios, sugerimos que esas cuentas que rindió Duarte se pongan en todos los edificios públicos. Hay un afiche que lo hizo el Instituto Duartiano, muy bueno, y está esa cuenta del puño y letra de Juan Pablo Duarte. Y después del programa ayer, nos llamaron y nos dijeron que tú tienes en tu despacho ese afiche. Primero, confírmame si eso es verdad. Y segundo, si estarías de acuerdo como secretario administrativo de la presidencia con que ese afiche se ponga en todas las oficinas de la administración pública. Sí, es cierto que lo tengo en mi despacho, inclusive lo recibí de una iniciativa que ha impulsado el Ministerio de Interior y Policía, donde en un gesto muy amable nos la ha ido distribuyendo a diferentes entidades públicas o funcionarios públicos que lo hemos ido colocando. Pero es una buena iniciativa, sobre todo en el marco de la coincidencia que tenemos en el mes de la patria y de las circunstancias y las exigencias de una sociedad que pide cada vez más rendición de cuentas, poder nosotros impulsar esa iniciativa. Además, generaría en la línea del cambio que el presidente Abinader ha impulsado, de sustituir, si se quiere, las imágenes de un presidente, como él ha solicitado que no se coloque, por una imagen de esta naturaleza que invita a la rendición de cuentas. Eso es una buena iniciativa, don Uchi, que asumiré como mía. Por otro lado, ustedes han tenido algunas dificultades. Bueno, hay específicamente 2 casos de funcionarios, de nuevos funcionarios del gobierno del PRM, que han sido acusados de violencia sexual. Y los funcionarios importantes, además. La posición del partido frente a esos casos y del gobierno. Lo mismo que hacemos con todos los otros casos en donde hay acusaciones de comportamientos que van en contra de las mejores formas, inclusive comportamientos que se apartan de la moral, de la ética y de los cánones legales. Nosotros apoderamos a los organismos correspondientes que hacen sus investigaciones y de ser ciertas o de comprobarse algún nivel de importancia en los alegatos, pues los retiramos o los expulsamos o los sancionamos del partido, porque evidentemente no son vinculantes, entiéndase, esas prácticas no son las que nos representan y por eso tomamos esa actitud. Lo importante del gobierno que preside el compañero Luis Abinader es que ante cualquier demanda de la sociedad, cualquier elemento que pueda no ir a tono, cualquier espacio que obligue a una investigación mucho más profunda de los organismos que persiguen crímenes, pues estamos ahí. Entiéndase, los escuchamos y le damos el trato adecuado. En algunos casos hemos recibido de algunos funcionarios públicos el comportamiento de retirarse o de solicitar licencia por sí mismos. Esto para colocarse en una condición más igual en la justicia y poder airear sus casos o presentar su verdad del tema al margen de cualquier elemento que pueda entender que lo proteja. Entiéndase, nosotros no hacemos como se hacía en el pasado, que era echar una mirada hacia la izquierda o la derecha y dejar que el caso pues corriera la peor de las suertes y es más, hasta ignorarlo. Este es un gobierno que escucha de hombres y mujeres que podemos cometer errores, que los vamos a cometer, pero que también tenemos la tranquilidad de corregirlos
y de enmendar cualquier elemento que tenga que ser enmendado. Finalmente, la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado robados por la corrupción. Los más viejos recordamos que después del Trujillato, después de la dictadura, se hizo en el país una comisión de recuperación de bienes del Estado. Con eso fue que se hizo la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Es decir, que se recuperó bastante. ¿Cómo va marchando? Porque el país entero conoció el anuncio, la integración de abogados y todo eso, para caerle atrás a los que se han robado, que es uno de los reclamos de la población. No solamente que se castigue la corrupción, sino que se recupere lo robado. ¿Cómo va marchando eso? Y hay otras experiencias también mucho más recientes, como los abogados que se constituyeron en parte civil para perseguir en el descalabro o la crisis bancaria de inicios del año 2000 una corrupción similar, con resultados, entiendo que importantes para el país. Nosotros tenemos la obligación, como cuidadores del erario, de también intentar recuperar los casos en donde se hayan, por casos de corrupción, se nos hayan ido de la mano, por decirlo de alguna manera. Hemos constituido una comisión de abogados que no es limitativa, entiéndase, en la medida en la que puedan surgir otros casos en la justicia de corrupción, esa comisión podría irse ampliando, porque evidentemente pudieran ser muchos los que en un momento determinado pudieran estar en conocimiento de causa. Esto obliga que al tiempo que tenemos esa obligación de perseguir y recuperar lo perdido, también tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que esa comisión se comporta en el tiempo, porque no queremos bajo ninguna circunstancia que el Poder Ejecutivo pueda mandarse una señal de que nosotros estamos intentando influenciar sobre el Ministerio Público que hemos designado. Tenemos un Ministerio Público hoy que es independiente y que lo hemos concebido así. Fue una de nuestras promesas de campaña originalmente y una de las primeras acciones del presidente Abinader, que se desprendió del poder que le constituye para designar a personas que no le escuchen, que no asuman una llamada de un funcionario público solicitando una corporación, o tanto para dañar a un contrario, para perseguir o para perseguirle, o así como también para proteger a alguien vinculado. Queremos perseguir el erario perdido, recuperarlo, pero también siendo cuidadosos de que el Ministerio Público tenga la libertad y sin las influencias del lugar de poder actuar libremente. Nosotros vamos de alguna forma a acompañarles y de constituirnos en parte civil en diferentes casos, recogiendo también, recopilando las informaciones que sean más prudentes para poder lograr eso. Ojalá tener la oportunidad de vivir, de que el Estado pueda recuperar gran parte del dinero que se ha perdido en corrupción. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ignacio, por aceptar participar en este programa, en esta conversación de frente al país, tratando diferentes temas. Así que muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, don Uchi.